Bien, pues vamos a definir los conceptos fundamentales. Digamos que la termodinámica tiene un lenguaje propio. Como es científico, tenemos que ser muy precisos, es decir, que cada palabra que digamos exprese exactamente lo que quiero decir y no otra cosa. Que no haya margen a la incertidumbre o a la interpretación. Que sea un lenguaje exacto. Por eso se definen una serie de conceptos fundamentales de un modo muy claro, de manera que todo el mundo sepa de qué estamos hablando cuando pronunciamos esas palabras, ¿vale? O sea, se trata de aprender ese vocabulario mínimo de la termodinámica para que nos podamos entender, para que lo que yo quiero decir, y de hecho lo diga con esas palabras, vosotros también lo entendáis del mismo modo que yo. Muy bien, pues empezamos definiendo lo que es un sistema, es lo primero que tenemos que definir. Dice, sistema es el cuerpo o conjunto de cuerpos macroscópicos cuyas propiedades y comportamiento queremos estudiar. O diciéndolo de un modo más resumido, es la porción de materia objeto de estudio. Es decir, en lo que yo estoy interesado, lo que yo tengo delante. Por ejemplo, si tengo delante un Erlenmeyer con una disolución, pues lo que a mí me interesa es lo que pasa ahí, en esa disolución. Si yo, no sé, tengo una mezcla de gases encerradas en un recipiente, en una bombona, pues a mí lo que me interesa es lo que le va a pasar a esos gases y cómo evoluciona con la temperatura, por ejemplo, ¿no? Y si llega a ser peligroso y hay riesgo de explosión o cualquier otra circunstancia, ¿no? Lo cual, el sistema es aquella parte de materia en la que estoy interesado, de la que quiero saber sus propiedades, saber a qué presión está, qué volumen ocupa, qué temperatura tiene, qué composición tiene, ¿no? Qué densidad. Pues de eso, de lo que estoy interesado, a esa porción de materia le llamamos sistema. Bien, después a lo que rodea al sistema inmediatamente, o sea, todo lo que está alrededor del sistema y puede interaccionar con él, le llamamos alrededores, entorno o medio ambiente, ¿vale? Se le puede llamar de varias maneras, de esas tres que acabo de decir, pero se refieren a lo mismo. Los alrededores, el entorno, el medio ambiente, es la parte del universo que rodea mi sistema y tiene capacidad de interaccionar con él. Bien, por tanto, el entorno no es el resto del universo, ¿no? Hasta la última galaxia, la última estrella. No, el entorno es lo que está alrededor y de hecho puede interaccionar con él. Es lo que rodea el sistema, y si en el sistema se produce algún cambio, por ejemplo, que desprende calor o que realiza trabajo, pues el entorno será aquella parte exterior al sistema que se vea afectada realmente por ese calor que está dando el sistema o ese trabajo que está realizando el sistema. Si yo, por ejemplo, enciendo aquí un mechero, yo estoy en una sala muy grande, si yo enciendo un mechero, pues yo quizás note un poco el calorcito porque estoy cerca, pero desde luego alguien que esté en la esquina de aquella habitación ni se va a enterar. Y desde luego, si sencillamente lo enciendo y lo apago, la temperatura de esta habitación no se va a ver alterada significativamente. Es decir, yo no voy a poder medir ninguna variación en la temperatura de esta habitación. ¿Qué quiere decir? Que sí, que aquí se ha producido un cambio, claramente un mechero, pues con la llama, pues está desprendiendo calor, está calentando el entorno, hay una interacción. Pero hasta dónde llega el efecto de ese proceso, de ese dar calor, hasta dónde llega, no es infinito. Llega un momento en que ya no se nota los efectos de que aquí se ha encendido un mechero. Bueno, pues el entorno sería solo lo que rodea al mechero y realmente se entera de que haya pasado algo. Eso sería el entorno. Muy bien. Resulta que al conjunto de el sistema más su entorno, le llamamos universo. ¿Por qué? Porque realmente en ese universo contiene todos los cambios que se hayan podido producir por un determinado fenómeno. Es decir, fuera de ese universo, de ese sistema más el entorno,
no se ha notado nada, es como si no hubiera acontecido absolutamente nada. Muy bien. Luego al sistema más sus alrededores le llamamos universo. Muy bien. ¿Qué más tenemos que definir? Pues lo que se conoce como paredes, las paredes del sistema. ¿Qué son las paredes del sistema? Bueno, pues es el límite que separa el sistema del entorno. Obviamente, si yo digo que hay una parte del universo, ¿no? Una porción de materia a la que llamo sistema, y alrededor está el entorno, los alrededores, pues el límite, la superficie que separa el sistema del entorno, que me permite distinguir una porción del espacio a la que llamo sistema de lo que le rodea a lo que llamo entorno, ese límite, esas paredes, ¿no? A eso le llamamos paredes. Esa superficie que separa el sistema del entorno, ¿veis? Aquí en esta figura se representa el sistema en amarillo, ¿vale? Y en azul, de distintas tonalidades, pues el entorno, ¿vale? Bien, pues justo la superficie que separa al sistema del entorno, esa superficie son las paredes, ¿vale? Ese es el límite que separa al sistema del entorno, que me permite distinguir a uno de otro. Lo que esté dentro de las paredes es el sistema, lo que esté fuera de las paredes es el entorno. ¿Veis? Y aquí también se refleja en esta figura que los cambios que se produzcan aquí, por ejemplo, que empiece a dar calor o a realizar trabajo, los efectos no perduran hasta el infinito. Llega un momento en que ya casi ni se notan. De alguna manera esta superficie externa quiere delimitar hasta dónde han llegado los efectos de un cambio que se ha producido en el sistema, ¿vale? Y si yo sumo el sistema más todo lo que hay alrededor que se ha enterado efectivamente de este cambio, pues la suma del sistema más el entorno es el universo. Muy bien. Bueno, pues resulta que en función de las propiedades que tengan las paredes del sistema, esa superficie que encierra el sistema, en función de las propiedades que tengan esas paredes, pues eso me va a definir qué tipo de interacciones puede tener el sistema con su entorno, ¿vale? Una cosa que conviene señalar y que no he dicho es que esas paredes pueden ser reales, o sea, por ejemplo, las paredes de un recipiente. Esto interesa una disolución que está dentro de un matraz. Bueno, pues las paredes del matraz, si yo quiero, puedo hacer que esas sean las paredes del sistema, ¿vale? Bien. Luego pueden ser paredes físicas, paredes reales, pero también pueden ser paredes imaginarias. Es decir, yo trazo una línea y digo, lo que está dentro de esta línea es mi sistema y lo que está fuera es el entorno. También vale. En realidad ahí no hay ninguna pared física, pero he definido el espacio, lo que hay dentro es el sistema y lo que hay fuera es el entorno. Bien, bueno, pues sean reales o sean imaginarias, las propiedades que tengan esas paredes van a determinar qué tipo de interacciones puede haber entre el sistema y su entorno. Por ejemplo, en lo que hace referencia al intercambio de materia, Bien, si las paredes son permeables, es decir, paredes que dejan pasar la materia, permeables, pues hablamos de que ese sistema es un sistema abierto, ¿vale? Es decir, si el paso de materia, el intercambio de materia entre el sistema y el entorno está permitido, puede pasar materia del entorno al sistema o del sistema al entorno, decimos que es un sistema abierto. Y puede ser un sistema abierto porque sus paredes son permeables, es decir, se puede pasar materia a través de dichas paredes. En cambio, si las paredes son impermeables, por tanto, no se permite el paso de materia, el intercambio de materia entre el sistema y el entorno, el sistema no le puede dar materia al entorno ni el entorno al sistema, entonces hablamos de un sistema cerrado, ¿vale? O sea que un sistema abierto es aquel que puede intercambiar materia con el entorno y un sistema cerrado es aquel que no puede intercambiar materia con el entorno. ¿Y eso quién lo va a delimitar? Pues las paredes. Si son permeables será un sistema abierto, si son impermeables será un sistema cerrado. Muy bien, eso respecto al intercambio de materia. ¿Qué otra cosa pueden intercambiar el sistema y los alrededores?
pues pueden intercambiar energía en forma de calor, Entonces, en ese caso podemos distinguir las paredes diatérmicas de las paredes adiabáticas. ¿Qué es una pared diatérmica? Pues una pared diatérmica permite el intercambio de energía en forma de calor. Es decir, si mi sistema está a mayor temperatura que el entorno, pues esa pared, como es diaterma y permite que se haya transferencia de calor, permitirá que mi sistema, que está más caliente, le dé calor al entorno. Entonces mi sistema se va enfriando y el entorno se va calentando, ¿vale? Gracias a que esa pared permite el paso de calor. Es una pared diatérmica. Bien, en el caso de que la pared no permita la transferencia de calor, en ese caso decimos que esa pared es una pared adiabática. Y el sistema que está rodeado de una pared adiabática decimos que es un sistema adiabático. Y cualquier proceso, cualquier fenómeno que ocurra en el sistema, si está encerrado en paredes adiabáticas, que no permiten el paso del calor, decimos que ese proceso, ese fenómeno, es un proceso adiabático. Es decir, es imposible que se haya podido producir ninguna transferencia de calor entre el sistema y el entorno. ¿Ok? Bien. Luego, si se permite el paso de calor, hablamos de pared diatérmica. Si no se permite el paso de calor, hablamos de pared adiabática. Muy bien. ¿Qué otra forma hay de intercambio entre el sistema y el entorno? Pues pueden intercambiar energía en forma de trabajo. Y en particular en forma de trabajo de expansión-compresión, ¿vale? Que es el principal trabajo que vamos a considerar nosotros en termodinámica desde el punto de vista físico-químico, es decir, sobre todo de la perspectiva de un químico, de un farmacéutico, de un biólogo. Pues en el laboratorio o en los tipos de sistemas que manejamos, el único trabajo que realmente suele estar presente en los procesos que ahí ocurren, procesos químicos, procesos de cambio de fase, etcétera, etcétera, pues son cambios de volumen. Es decir, que se puede expandir o comprimir el sistema. Bien. Cuando el sistema se expande, generalmente tiene que hacer trabajo, porque claro, alrededor está el entorno y para expandirse tiene que empujar al entorno, para que el entorno se vaya hacia atrás y yo me pueda expandir. De ahí el sistema está realizando trabajo. En cambio, si el entorno hace una gran presión sobre el sistema, puede comprimirlo. Entonces, ¿ahí quién está haciendo el trabajo para comprimirlo? Pues el entorno, que es el que está ejerciendo presión y haciendo que se comprima, ¿vale? Bien, en ambos casos, si el sistema cambia de volumen, se está realizando un trabajo. Lo estará realizando el sistema si se expande, lo está realizando el entorno si se comprime. Pero es un trabajo que por tanto cuesta energía. Así que el sistema y el entorno pueden intercambiar energía en forma de trabajo de expansión-compresión. Muy bien, entonces ahí distinguimos las paredes móviles. Claro, como hablamos de cambio de volumen, para que se pueda dar un cambio de volumen, las paredes tienen que poder moverse. Si las paredes no se pueden mover, son rígidas, pues entonces no puede cambiar el volumen. Bien, entonces si las paredes son móviles, está permitido el intercambio de energía en forma de trabajo. En cambio, si las paredes son rígidas o inmóviles, como el volumen no puede cambiar, pues entonces no se puede intercambiar trabajo de expansión-compresión, al que llamaremos trabajo PV, de presión-volumen, ¿vale? No se puede realizar, si las paredes son rígidas y no puede cambiar el volumen, no se puede realizar trabajo de tipo PV. Y por tanto, pues eso, el sistema y el entorno no pueden intercambiar energía en forma de trabajo PV. Bien, en el caso de que esas paredes efectivamente sean rígidas, ¿qué quiere decir? Que el volumen se mantiene constante, el volumen no puede cambiar. A ese tipo de sistema en el que el volumen no puede cambiar, le llamamos sistema isocoro, ¿vale? Igual que hablaremos de isobara o un proceso isobaro para igualdad de presión, ¿vale? Pues un proceso isocoro es igualdad de volumen, ¿no? El volumen es constante, Bien, y los cambios que se producen dentro de un sistema que tiene un volumen constante, pues le podemos llamar un cambio isocoro, ¿vale? Un cambio que se ha producido a volumen constante. Muy bien. Y por último podemos hablar de sistema aislado. ¿Qué es un sistema aislado? Pues es aquel sistema que está rodeado por unas paredes tales que impiden
cualquier tipo de interacción con el entorno. ¿Sí? Aíslan completamente el sistema. Son unas paredes que impiden el intercambio de materia, o sea, la materia no puede pasar, porque si no habría interacción. Estamos diciendo que en un sistema aislado no hay ningún tipo de interacción entre el sistema y el entorno. Por tanto, esas paredes tienen que ser paredes impermeables, ¿vale? Un sistema cerrado, que además tampoco puede intercambiar calor. Luego esas paredes tienen que ser adiabáticas y que además no puede intercambiar trabajo, y por tanto son paredes además rígidas, ¿vale? O sea, rígidas, adiabáticas e impermeables. No puede intercambiar materia, no puede intercambiar energía. Luego ese sistema no puede interaccionar de ninguna manera con el entorno. Eso sería un sistema aislado. Está completamente aislado del entorno. No puede interaccionar con él de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, esto que hemos explicado de palabra, pues aquí se ve con algunos gráficos, ¿no? Como en forma de esquema, ¿no? Este sería mi sistema. Está rodeado de estas paredes, que en este caso están representadas por unos puntos, ¿no? Unas líneas de puntos. Muy bien, pues este es el sistema, que tendrá una cierta energía y una cierta materia, una cantidad de materia y una cantidad de energía. Bien, si el sistema es abierto, quiere decir que puede fluir energía desde dentro hacia afuera y viceversa, o puede fluir materia de dentro a afuera o viceversa. Es decir, se puede intercambiar tanto energía como materia. ¿De acuerdo? Bien. Un sistema cerrado. En un sistema cerrado, las paredes impiden el intercambio de materia. Si solo me dicen que el sistema es cerrado, lo único que me están indicando es que la materia del sistema permanece constante. O sea, que ni puede ganar materia ni puede perder materia. Entonces, la materia que tenga es la que tiene y es la que va a tener siempre. La materia en un sistema cerrado permanece constante. Muy bien, ¿veis? Por eso aquí se representa la materia como que rebota en las paredes, ¿no? No puede salir, ni por supuesto puede entrar nada de fuera. Y en cambio, en un sistema cerrado, nada impide que pueda haber un intercambio de energía. Claro, en función del tipo de energía que puede intercambiar, por ejemplo, si esas paredes, esto es un sistema cerrado, aquí vamos a poner dos ejemplos de un sistema cerrado. En este caso, por ejemplo, las paredes serían rígidas, por tanto no podría intercambiar energía en forma de trabajo, pero son diatérmicas, por eso se han pintado en rojo, es decir, pueden intercambiar calor, Luego, ¿este sistema es un sistema cerrado? Sí. ¿Por qué? Porque la materia no puede ni entrar ni salir, la materia que hay permanece constante. Pero es un sistema cerrado diatérmico, es decir, un sistema cerrado diatérmico. ¿Por qué? Porque puede haber intercambio en forma de calor. Del mismo modo, este sistema cerrado también puede tener unas paredes tales que se pueda expandir. Es decir, que el volumen que encierra el sistema puede aumentar, ¿eh? El sistema se puede expandir. En ese caso, implica que ese sistema, que es cerrado, por tanto la materia ni entra ni sale, y toda la materia que hay es la que se queda y la materia permanece constante, pase lo que pase. Sin embargo, sí que puede intercambiar energía en forma de trabajo, al expandirse, por ejemplo. ¿Vale? Pues esto sería un sistema cerrado con paredes móviles, Por tanto, un sistema que no puede intercambiar materia, pero sí puede intercambiar energía en forma de trabajo. Obviamente se puede combinar todo, es decir, puede haber un sistema cerrado que la materia que hay dentro permanece constante porque ni entra ni sale nada, pero que puede intercambiar a la vez tanto calor como trabajo. En ese caso serían unas paredes diatérmicas porque permiten el paso del calor, y móviles, paredes móviles diatérmicas. Permiten el intercambio de energía tanto en forma de calor como en forma de trabajo. ¿Vale? Todos estos casos sigue siendo un sistema cerrado. Vuelvo a decir que si decimos sistema cerrado, lo único que estamos diciendo es que no puede haber intercambio de materia. O dicho de otra manera, que la materia del sistema permanece constante pase lo que pase, porque ni entra ni sale nada. Muy bien. Por último, el sistema aislado, ¿veis? Aquí se ve cómo la energía también rebota en las paredes, no puede salir, y la materia igual. Un sistema aislado el que no puede intercambiar con el entorno ni materia ni energía. Es decir, que no hay interacción de ningún tipo con el entorno. ¿Vale? Interacción de ningún tipo. ¿Eso qué quiere decir? Que en un sistema aislado, tanto la materia como la energía van a permanecer constantes pase lo que pase. Porque ni entra ni sale nada de energía, ni entra ni sale nada de materia. ¿Vale? Bien. Luego en un sistema aislado, la energía
del sistema permanece constante y la materia del sistema permanece constante. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos para poner en práctica esto, ¿no? Por ejemplo, veis en la imagen, ¿no? Esto es una botella de champán que pues ha alcanzado un cierto nivel de presión, a lo mejor he agitado la botella, etcétera, de manera que el tapón ha saltado y está el champán saliendo hacia afuera. Si yo defino mi sistema como las paredes físicas de la botella, este sistema, ¿cómo sería? ¿Sería un sistema abierto, un sistema cerrado, un sistema aislado? Hay intercambio, pues decimos, por un lado, observamos que hay materia que está saliendo del sistema, ese champán que está saliendo de la botella está escapando de las paredes del sistema. He definido las paredes del sistema como las paredes de la botella. Luego, está saliendo del sistema. Si hay materia que puede salir del sistema, es que es un sistema abierto, ¿eh? Es un sistema abierto. Bien, intercambio de materia. Y a la vez me fijo que este tapón de corcho se está moviendo, es decir, alguien lo está empujando. Si alguien lo está empujando, alguien está haciendo trabajo, moviendo ese tapón. Luego también hay un intercambio de energía con el entorno, ¿vale? En forma de trabajo, en este caso, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, esto claramente es un sistema abierto, intercambia tanto materia como energía, ¿ok? Muy bien. Fijaos ahora en este ejemplo. Definimos nuestro sistema como el agua que está dentro de esta botella, es decir, las paredes del sistema serían las paredes de la botella de agua. Muy bien, muy bien. Entonces nos preguntamos, vamos a ver, este sistema claramente puede intercambiar energía en forma de calor, porque de hecho esa botella, si está fresquita al principio y yo la tengo en mis manos mucho tiempo, la botella se calienta. Del mismo modo que si la botella está caliente y la meto en la nevera, la botella se enfría. O sea que hay intercambio de calor entre el sistema, lo que está dentro de las paredes, y el entorno, en forma de calor. Muy bien, intercambio de energía en forma de calor. Al mismo tiempo, como las paredes son móviles y flexibles, yo podría comprimir la botella, que se arrugaría, ¿no? Podría. Con lo cual también puede intercambiar energía en forma de trabajo PV, de trabajo de expansión-compresión. Así que claramente puede intercambiar energía en forma de calor y trabajo. Pero, como el tapón está cerrado y es de rosca, yo sé que ahí no entra ni sale nada de materia. Luego, ¿qué tipo de sistema es este? Pues es un sistema cerrado que es capaz de intercambiar energía tanto en forma de trabajo como en forma de calor, ¿vale? Pero un sistema cerrado, porque ni entra ni sale nada de materia. Muy bien. Fijaos, una olla a presión, ¿no? Mientras yo no deje salir nada de vapor de esa olla, definimos nuestro sistema como lo que hay dentro de la olla. Imaginaos que hay, no sé, una sopa, hay agua, hay un caldo, hay algo que se quiere hacer, ¿vale? Bien, entonces esas paredes definen, las paredes de la olla propiamente definen mi sistema. Bien, mientras no haya esa salida de vapor, no hay intercambio de materia, por tanto es un sistema cerrado, lo que hay dentro se queda dentro y ni entra ni sale nada. Por otro lado, como estas paredes son rígidas, no permiten que haya cambio de volumen del sistema, ¿vale? No hay cambio de volumen. Si no hay cambio de volumen, no hay posibilidad de trabajo PV, trabajo de expansión-compresión, trabajo de tipo PV, no hay posibilidad de intercambio de trabajo. Sin embargo, sí que hay posibilidad de intercambio de calor, porque estas paredes, como son metálicas, son diatérmicas, es decir, permiten muy bien el intercambio de calor dentro-fuera. Luego esto sería un sistema cerrado que solo intercambia energía en forma de calor, Y un termo cualquiera, donde uno puede llevar a lo mejor un café. Bien, pues el termo ideal, ya sabemos que los termos siempre tienen escapes, deficiencias, ¿no? Pero un termo ideal, que no existe, un termo ideal, se supone que las paredes del sistema serían las paredes del termo, ¿vale? Y el sistema sería lo que hay dentro del termo, ese café o eso lo que llevo dentro del termo. Bien, supuestamente el termo justamente lo que hace, primero, tiene un volumen constante, ¿vale? Primero,
antes del volumen, no intercambia materia, luego es un sistema cerrado. Tal como está ahí, es un sistema cerrado, porque no intercambia materia. Segundo, no puede cambiar su volumen, porque las paredes son rígidas. Luego, tampoco puede intercambiar energía en forma de trabajo. Tercero, supuestamente son paredes adiabáticas. No permiten el intercambio de calor, por eso conservan la temperatura, supuestamente, dentro, ¿no? Luego, idealmente este sistema sería justamente un sistema aislado, porque ni intercambia materia ni intercambia energía, ¿vale? No puede intercambiar ni calor ni trabajo. Luego, no intercambia energía y como no entra ni sale nada de materia, tampoco materia. Así que es un sistema aislado. Se supone que este termo es capaz de aislar mi sistema, el café, por ejemplo, mi sistema, del entorno, impidiendo cualquier tipo de interacción. Bien, eso sería un sistema aislado. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir definiendo propiedades, características esenciales, ¿no?, dentro del vocabulario de la termodinámica. Bien, ¿a qué llamamos estado? Estado de un sistema, ¿vale? ¿Qué es el estado de un sistema? Bueno, pues podéis leer, ¿no?, en los apuntes, que espero que tengáis delante el PDF, ¿no? Dice, situación física particular en que se encuentra un sistema. ¿Está? Es la situación física. Por ejemplo, tengo un vaso de agua aquí en la mesa a temperatura ambiente. Pues no está cambiando su volumen, está a presión atmosférica, tampoco está cambiando su masa. Bien, entonces puedo determinar su presión, su temperatura, su volumen, su densidad, todas las características, y que no varían, son constantes en el tiempo. Pues entonces digo que este sistema, que sería el agua en ese vaso, está en un estado de equilibrio, ¿vale? Un estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque sus propiedades se mantienen constantes en el tiempo. Y digo que está en un estado definido porque puedo medir una presión, que es la presión a la que está el sistema, una temperatura, a la temperatura a la que esté el sistema, un volumen, el volumen al que ocupe el sistema. Es decir, que las propiedades están definidas y tienen un valor concreto. Entonces, si las propiedades tienen un valor concreto, definido, medible, estable, entonces digo que ese sistema está en un estado estable. Ese sistema está en ese estado físico en el que lo estoy observando, ¿vale? Bien, luego es la situación física particular en que se encuentra un sistema. Bien, dice, el estado en que se encuentra un sistema se conoce por las propiedades macroscópicas medibles. Lo que os he dicho. Yo puedo conocer en qué estado está el sistema porque puedo medir a qué presión está, qué volumen ocupa, qué temperatura tiene, ¿vale? Bien. Si las propiedades del sistema, yo intentara medir la presión, pero oscilara constantemente, quiere decir que no tiene una única presión. Por tanto, no está en ningún estado definido, ¿no? Lo mismo la temperatura. Si la temperatura está cambiando constantemente, ese sistema no está en ningún estado. Está evolucionando, ¿eh? Bien, por tanto, si las propiedades no son medibles, implicaría, o fueran cambiantes, ¿no? No son medibles o fueran cambiantes, implicaría que el sistema no se encuentra en un estado definido, porque no puedo medir sus propiedades, no tiene un estado definido, o eso está sufriendo un cambio, un proceso. Muy bien. Perfecto. Luego, el estado del sistema es el estado físico en que se encuentra el sistema en ese momento, y se supone que es un estado definido, que puedo medir todas sus propiedades. Perfecto. ¿A qué llamamos variables de estado? Bueno, pues las variables son las propiedades que determinan el estado. Por tanto, ¿qué será? La presión, el volumen, la temperatura, la densidad, la composición. Cuando yo mido esas propiedades, justamente los valores concretos que adoptan esas propiedades son las que me definen en qué estado está el sistema. Por eso lo llamo variables de estado. Porque una vez definidas esas variables, queda definido el estado del sistema. Muy bien. En función de que esas variables dependan o no de la cantidad de materia, las podemos llamar variables intensivas o variables extensivas. Esto es importante. Todo lo que estamos viendo ahora de vocabulario es importante, porque lo vamos a ir utilizando a lo largo de toda la asignatura, ¿vale?
uno tiene que tener claro a qué se refieren estas palabras que usamos. Variable intensiva. Decimos que una variable, que es una propiedad del sistema que puedo medir, decimos que una variable de estado es intensiva cuando no depende de qué cantidad de materia tiene el sistema, sino solo de la naturaleza, ¿no?, de ese sistema y el estado en que se encuentra. O sea, por ejemplo, si yo digo que tengo agua a 25 grados centígrados, estoy dando la temperatura, que es una variable de estado, es una propiedad. ¿Estoy diciendo con eso algún tipo de cantidad de materia? Y uno dice, pues no, porque a 25 grados puede estar una gota de agua, un vaso de agua o una piscina de agua. Bien, pues igual que le pasa a la temperatura, pues le pasa a la presión de un sistema o la densidad de un sistema. O sea, hay una serie de variables que no se ven modificadas por la cantidad de materia concreta que tenga el sistema, ¿vale? Es compatible con que ese sistema tenga más o menos materia. Por ejemplo, la presión en un gas, ¿no? Pues yo puedo tener muy poca cantidad de gas a una atmósfera o una cantidad enorme de gas también a una atmósfera. Luego, decir que tengo gas a una atmósfera no me define una cantidad. No me define una cantidad. Muy bien. Perfecto. Pues eso son variables intensivas. Las variables extensivas, en cambio, son las que sí que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa. Claro, si yo digo que tengo 18 gramos de agua, estoy expresando una cantidad. Sí, la masa es una propiedad, pero es una propiedad que define una cantidad. Una cantidad. Está relacionada con una cantidad de materia necesariamente. Y si cambia la cantidad de materia, cambia esa propiedad necesariamente. Si en vez de 18 gramos tengo 25 gramos, me está cambiando la cantidad de materia. Luego es una propiedad que depende directamente de la cantidad de materia. Y si varía la cantidad de materia, varía esa propiedad necesariamente. Lo mismo le ocurre al volumen. O sea, si yo digo un litro de agua, pues eso ya está definiendo una cantidad. No puedo tener cualquier cantidad de agua. Si es un litro, eso ya me define una cantidad de agua. Perfecto. Y mientras más cantidad de materia haya, pues también irá aumentando el volumen, ¿vale?, en esas condiciones. Luego es una propiedad que sí que depende directamente de la cantidad de materia. Depende directamente de la cantidad de materia. La masa y el volumen, por ejemplo, ¿no? Bien. Un modo concreto de distinguirlo, las extensivas de las intensivas, en caso de que haya alguna duda, es ver si, imaginaos dos sistemas idénticos, por ejemplo, dos vasos con medio litro de agua cada uno, o sea, 500 gramos de agua, a temperatura ambiente y a la presión atmosférica. Son dos sistemas idénticos. A ver, pues voy a ver qué propiedades tiene cada uno de los vasos. Y digo, a ver, es medio litro, luego estoy diciendo el volumen, 500 gramos, la propiedad es la masa, la presión a la que está es una atmósfera, el volumen que ocupa, eso ya lo hemos dicho, y la temperatura ambiente, pongamos 20 grados. Perfecto, está un estado definido. Y este sistema que tengo aquí es idéntico, luego vuelven a ser 500 gramos de agua, de la misma temperatura, todo igual. Bien, ahora resulta que vierto un vaso en el otro. Pues en función de las propiedades que hayan cambiado en el nuevo sistema respecto al original, en función de si cambia o no la propiedad, es intensiva o extensiva. Por ejemplo, la temperatura. Cuando yo vierta un vaso en el otro, ¿va a cambiar la temperatura del agua? No, va a seguir estando a 20 grados, porque ambas estaban a 20 grados. Luego la temperatura no cambia, quiere decir que aunque yo he añadido materia, la temperatura no se ha visto modificada. La presión tampoco, porque la presión a la que está el sistema sigue siendo presión atmosférica. Muy bien. La composición tampoco cambia, porque es agua. Antes era agua y ahora sigue siendo agua. Luego la composición tampoco está variando, la composición química, ¿no? La densidad tampoco cambia, porque por el hecho de que yo añada más agua, el agua sigue siendo igual de densa que era antes. La densidad es una propiedad intrínseca de esa sustancia, esa presión, esa temperatura, ¿no? Bien. Luego la densidad tampoco cambia. Todas estas propiedades que no cambian, la presión, la temperatura, la densidad, la composición, todas estas propiedades que no cambian son variables intensivas.
¿Por qué? Porque he cambiado la cantidad de materia y no han cambiado esas propiedades. En cambio, ¿la masa ha cambiado? Sí, porque antes tenía 500 gramos y ahora he añadido otros 500, luego ahora tengo 1 kilo. Luego la masa ha cambiado. Luego la masa es una propiedad extensiva. El volumen también ha cambiado. Antes era medio litro y ahora al haber añadido el otro medio litro ahora tengo 1 litro. He pasado de medio a 1 litro. Luego el volumen también ha cambiado. ¿Veis? La masa y el volumen son extensivas, dependen de la cantidad de materia. La temperatura no depende de la cantidad de materia. La presión no depende de la cantidad de materia. La densidad no depende de la cantidad de materia. La concentración no depende de la cantidad de materia. Si tú tienes 2 disoluciones idénticas y añades de un frasco a otro, como es la misma disolución, la concentración no cambia. Tendré más cantidad de disolución, pero a la misma concentración. Del mismo modo que si tengo un vaso vacío, aquí tengo una disolución, y vierto un poquito de disolución en el vaso, por el hecho de haber sacado un poco de disolución, no cambia la concentración. La concentración que tengo en el vaso es la misma que la que está todavía en el matraz. Lo único que he hecho es verter un poquito de esa disolución. Luego, la concentración no depende de la cantidad de materia, ni la densidad, ni la presión, ni la temperatura, ¿vale? Sí depende la masa y el volumen, ¿ok? Bien. Muy bien. Nos hace advertir esta transparencia. Dice, nótese cómo al dividir matemáticamente 2 propiedades extensivas, el cociente se vuelve intensivo. Un ejemplo claro es la densidad. La densidad hemos dicho que es intensiva, no va a cambiar por el hecho que haya más o menos agua. La densidad del agua es la que es. Perfecto. Luego no depende de la cantidad de materia. Sin embargo, ¿la densidad qué es? La densidad es masa partido por volumen. ¿La masa es extensiva? Por supuesto. ¿Y el volumen es extensivo? Por supuesto. Luego, fijaos que aunque la masa es extensiva y el volumen es extensivo, si los divido, se vuelve intensivo. Eso siempre ocurre. Siempre que dividas 2 propiedades extensivas, ese cociente se vuelve intensivo. Otro ejemplo que también se usa mucho para que una variable deje de ser extensiva y por tanto dependa de la cantidad de materia. Claro, el hacer que una propiedad sea independiente de la cantidad de materia le da un valor general. Ya no depende de la cantidad concreta que yo tengo delante, porque no depende de la cantidad de materia. Entonces nos interesa, a la hora de dar valores para las propiedades, nos interesa dar los valores que sean intensivos, que sean independientes de la cantidad concreta que pueda tener el sistema. Bien, pues un modo de conseguir eso lo describe en el último párrafo de esta transparencia, ¿no? Son las cantidades que se llaman específicas. Si yo una propiedad extensiva, la divido entre la cantidad de materia, ¿vale? Se vuelve intensiva, ya lo hemos dicho. El cociente entre 2 propiedades extensivas se vuelve intensivo. Luego, cualquier propiedad extensiva que yo la divida entre la cantidad de materia, se me vuelve intensiva. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento será la cantidad de esa propiedad por gramo, por ejemplo, ¿no? Y eso ya es una constante, porque cada gramo tendrá siempre la misma, el mismo valor de propiedad, ¿vale? Cada gramo, en esas condiciones, tendrá siempre el mismo valor de propiedad. Luego, como ya es por gramo, se me hace independiente la cantidad de materia, ¿vale? Ya es para 1 gramo. Y a ese tipo de propiedades definido por unidad de masa se le llama específica. Por ejemplo, veremos, una de ellas es el calor específico. El calor específico, ¿vale? Que es la cantidad de calor, ¿vale? La cantidad de calor que requiere 1 gramo, si lo definimos por gramo, de una sustancia, la cantidad de calor que requiere 1 gramo de esa sustancia para subir su temperatura 1 grado, ¿vale? Eso es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque esa sustancia en esas condiciones, cada gramo siempre va a requerir la misma cantidad de calor. Luego ya es un valor constante que no depende de la cantidad de materia. ¿Por qué? Porque lo he fijado para 1 gramo. Bien. Perfecto. Bueno, pues con esto ya hemos definido un nuevo conjunto, ¿no? de palabras de nuestro vocabulario de
de termodinámico? El estado de un sistema, las variables de estado, que pueden ser intensivas o extensivas. ¿Qué más? ¿Qué más palabras, qué más vocabulario necesitamos? Pues cuando queremos describir la constitución interna del sistema, ¿vale? Los podemos diferenciar en sistemas homogéneos o heterogéneos. ¿Qué es esto de sistema homogéneo? Pues lo tenéis ahí escrito, ¿no? Un sistema homogéneo se caracteriza porque sus variables termodinámicas intensivas, por tanto, composición, densidad, presión, temperatura, son las mismas en cualquier punto del sistema. Bien, es decir, el sistema es homogéneo si la presión es la misma en todo el sistema, si la temperatura es la misma en cualquier punto del sistema, si la composición es la misma en cualquier punto del sistema. Es decir, las propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de materia, son idénticas en cualquier punto de ese sistema. Mido aquí, pues me da lo mismo que si mido aquí, me da lo mismo que si mido aquí, me da lo mismo que si mido allá. En todos los puntos es homogéneo. Todos los puntos tienen la misma densidad, todos los puntos tienen la misma composición, todos los puntos tienen la misma temperatura, pues ese sistema es homogéneo. Con esos sistemas la termodinámica puede trabajar perfectamente, ¿vale? Perfectamente. Veremos que ahora con los sistemas heterogéneos depende, ¿no? Bien. Un ejemplo de sistema homogéneo, pues sencillamente cuando tienes una sustancia pura, por ejemplo agua, ¿no? Agua a 20 grados, pues es un sistema homogéneo, porque mida la densidad donde la mida, es siempre la misma, ¿vale? La temperatura va a ser la misma en cualquier punto de ese agua, etcétera. Es un sistema homogéneo. No hay ninguna parte que se diferencie de otra en las variables intensivas. Muy bien. Perfecto. Y un sistema, otro ejemplo de sistema homogéneo, pues una mezcla de dos líquidos. Si yo mezclo agua y etanol, inicialmente no es homogéneo, porque claro, se están mezclando. Pero si yo lo agito y dejo pasar el tiempo suficiente, llega un momento en que ya se vuelve homogéneo en todas las partes. En función de las cantidades que haya puesto, tendré una concentración de etanol en agua. Pero será la misma en este punto, que en este punto, que en este punto, que en este punto, que en este punto. En ese momento, la concentración, que es intensiva, ¿vale? Es igual en todos los puntos. Digo que el sistema es homogéneo. La composición es la misma en todos los puntos, la densidad es la misma en todos los puntos, la temperatura es la misma en todos los puntos, luego es un sistema homogéneo. ¿Está compuesto de dos componentes, agua y etanol? Sí, pero como las propiedades intensivas son las mismas en todos los puntos, es un sistema homogéneo. Lo mismo que si tengo una mezcla de gases. Yo mezclo varios gases dentro de un recipiente y al principio, mientras difunden y se mezclan, pues aquello no es un sistema homogéneo, pero cuando dejo pasar el tiempo suficiente, todos se expanden todo lo que pueden y se homogenizan, y a partir de ese momento ya las propiedades no cambian. Y si mido en cualquier punto, la densidad es la misma, la temperatura es la misma, la composición es la misma, etcétera, ¿vale? Eso sería un sistema homogéneo, ¿eh? O sea que decir un sistema homogéneo no implica decir que tiene que ser una sola sustancia. Pueden ser varias sustancias químicas, pero se reparten de modo homogéneo en el espacio, ¿vale? Bien, luego eso es un sistema homogéneo. Las propiedades intensivas son las mismas en cualquier punto del sistema. Bien, ¿y un sistema heterogéneo? Pues un sistema heterogéneo es, por diferencia lo acabamos de decir, es aquel sistema en que las propiedades intensivas varían entre un punto y otro del sistema. Por ejemplo, si se sabemos, ¿no?, por experiencia, que a 0 grados y una atmósfera, presión atmosférica, pues el agua líquida y el agua sólida, el hielo, están en equilibrio. Entonces, si yo tengo un vasito con agua líquida y cubitos de hielo flotando a 0 grados y una atmósfera, ese sistema es estable, ¿eh? Ni el hielo se va a derretir para formar agua líquida, ni el agua se va a congelar, si lo mantengo a 0 grados, claro. Bien. Perfecto, luego ese sistema es estable. Uno podría decir, bueno, la composición es la misma en todos los puntos, porque en todos los puntos es agua pura, sí. Pero ¿la densidad es la misma en todos los puntos del sistema? No, porque la densidad del agua líquida es distinta a la densidad del hielo, ¿eh? ¿La temperatura es la misma? Sí,
Pero ya hay una propiedad, en este caso la densidad, que varía entre dos puntos del sistema. Pues en ese momento ya no es homogéneo. Hay una propiedad intensiva, en este caso la densidad, que cambia de un punto a otro. Sería un sistema heterogéneo. ¿Puede la termodinámica tratar con sistemas heterogéneos? ¿Puede trabajar con ellos? Sí, siempre y cuando cada parte diferente del sistema sea homogénea en sí misma. Es decir, en el ejemplo de los cubitos de hielo flotando en el agua a 0 grados y una atmósfera, todos los cubitos de hielo tienen las mismas propiedades. Luego, todos los cubitos de hielo forman un sistema homogéneo en sí mismo. Cualquier punto de hielo tiene la misma densidad que los demás, la misma temperatura, todo, ¿vale? Lo mismo que el agua líquida, a 0 grados y una atmósfera, también cualquier punto de esa agua líquida es homogéneo. Luego, aunque el sistema total, que es el agua más el hielo, es heterogéneo, porque cambia la densidad, la termodinámica lo puede tratar porque cada parte distinta, el hielo y el agua, es homogénea en sí misma. Entonces, si un sistema heterogéneo está compuesto de varias partes homogéneas, la termodinámica también puede tratarlo sin problema. Porque basta que trate cada parte diferente como un sistema homogéneo en sí mismo. Así que el sistema total de agua más hielo sería la suma de dos partes homogéneas. Y las partes homogéneas las puedo tratar. Muy bien. Otros ejemplos de sistemas heterogéneos que vienen aquí, pues por ejemplo, dos líquidos inmiscibles, ¿no? Agua y aceite. Si yo en un vaso o en un matraz tengo una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de aceite, pues son inmiscibles, no se mezclan. Y entonces si yo mido, por ejemplo, la densidad, pues cambia. Dentro del agua es siempre la misma y dentro del aceite también es la misma, pero son distintas. Tengo dos densidades. Luego, como cambia la densidad entre algunos puntos del sistema, el sistema es heterogéneo. En este caso, aparte de la densidad, cambia la composición, porque uno es agua y otro es aceite, que es una mezcla de sustancias, ¿no? Muy bien. Cambia la composición. Es un sistema heterogéneo. Perfecto. Otro sistema heterogéneo, pues por ejemplo, un sólido insoluble, que no se disuelve, con el disolvente, ¿no? Por ejemplo, una pelotita de plástico, que es insoluble en agua, y lleno el vaso de agua, y la pelotita pues pesa lo suficiente como para no flotar y se queda en el fondo, por ejemplo, ¿no? Bueno, mi sistema es la pelotita y el agua líquida a esta temperatura. ¿La temperatura es la misma en todas partes? Sí, pero la densidad no. La densidad de la pelotita no es igual que la del agua. Y la composición también es distinta. En cualquier punto dentro de la pelotita, la composición es la misma, la densidad es la misma, perfecto. Luego la pelotita es homogénea en sí misma. Y en cualquier punto del agua, también la densidad es la misma, todo es lo mismo. Luego el agua es homogénea en sí misma. Pero como el sistema es el conjunto del agua más la pelotita, el sistema es heterogéneo, ¿vale? Y que consta, ese sistema heterogéneo consta de dos partes homogéneas, la pelotita y el agua. ¿Y la termodinámica qué es lo que haría? Pues tratar por separado la pelotita y el agua. ¿Por qué? Porque la pelotita es homogénea y el agua es homogénea. Entonces, los sistemas homogéneos los puede tratar, ¿vale? Así que si tengo un sistema, aunque sea heterogéneo, pero cada una de sus partes son homogéneas, puedo trabajar sencillamente tratando cada parte homogénea. Bien. Precisamente, cada una de las partes homogéneas de un sistema heterogéneo se llama fase, le llamamos fase. Por tanto, si yo tengo, mi sistema es el agua y el aceite, como os he dicho antes, pues ese sistema tiene dos fases, ¿vale? Y hay dos partes homogéneas que tienen las mismas propiedades, el agua y el aceite, luego dos fases. Pero si tengo agua y hielo conviviendo en equilibrio a 0 grados y una atmósfera, agua líquida y agua sólida, también tengo dos fases. Dice, bueno, pero es que ahora no cambia la composición. Bueno, es que la fase no tiene nada que ver con la composición. Es decir, si cambia la composición, obviamente es otra fase. Pero aunque la composición sea la misma, si cambia la densidad, es una fase diferente. Por eso los cubitos de hielo y el agua líquida tendría dos fases, porque tiene dos partes homogéneas. Por un lado el agua líquida y por otro lado el agua sólida, ¿vale? Dos fases. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues a partir de ahora
para facilitar las explicaciones, las deducciones, los cálculos, etcétera, etcétera, vamos a trabajar siempre suponiendo que el sistema es homogéneo. Ya sabemos que si es heterogéneo no hay problema, siempre y cuando cada una de sus partes sean homogéneas en sí mismas, ¿vale? Bien, así que como cuando un sistema heterogéneo lo que hago es descomponerlo en sus partes homogéneas y tratar cada parte homogénea, pues nos vamos a centrar ahora siempre en la suposición de que el sistema es homogéneo. ¿Qué ocurre cuando lo que yo quiero estudiar es homogéneo? Cuando lo que yo quiero estudiar es homogéneo. Bueno, pues fijaos, el estado en que se encuentra un sistema homogéneo, está en un estado físico estable, luego yo puedo medir sus propiedades. El estado en el que se encuentra un sistema homogéneo se caracteriza habitualmente por las siguientes propiedades, ¿no? La composición, ¿vale? ¿Qué cantidad hay de cada sustancia química que haya en esa fase? La presión a la que está, la temperatura y el volumen que ocupa. Con eso definimos perfectamente el estado en el que se encuentra un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo. No haría falta dar más propiedades. No sería necesario, por ejemplo, ahí dar la densidad, por ejemplo. La densidad ya vendría dada, ¿vale? Para un sistema homogéneo nos bastaría con dar esas 4 propiedades que hemos dado ahí. Con dichas variables queda perfectamente definido el sistema. Muy bien, el ejemplo que os pone ahí es, por ejemplo, que tenemos 18 gramos de agua a 20 grados y una atmósfera. Pues eso define perfectamente el sistema. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga aquí esos 18 gramos de agua a 20 grados y una atmósfera, si un colega mío en Finlandia, en su laboratorio, pesa 18 gramos de agua y los pone a 20 grados y a presión atmosférica, ese colega que está en Finlandia, a miles de kilómetros de aquí, tiene delante exactamente el mismo sistema que yo. Exactamente el mismo, ¿vale? 18 gramos de agua pura a 20 grados y una atmósfera. Y si algún colega, un investigador en Colombia, o en Australia, o en Groenlandia, pesa 18 gramos de agua y los pone a 20 grados y presión atmosférica, tendrá exactamente el mismo sistema que yo tengo, ¿vale? Bien, luego esas propiedades definen perfectamente el estado del sistema, definen el sistema. Muy bien. Como se observa en este ejemplo que he puesto del agua, ¿no? Pues habitualmente no es necesario dar todas las propiedades para definir el estado de un sistema. No es necesario. Solo hay que dar necesariamente las variables para que el estado del sistema quede perfectamente definido sin incertidumbre, ¿vale? Si dando 2 valores de propiedad ese estado ya queda definido, pues solo necesitaría dar 2. Sin embargo, a lo mejor solo con 2 es compatible a lo mejor con distintas temperaturas, ¿no? Entonces ya el sistema no queda definido. O sea que el número de variables que hay que dar es siempre el mínimo para que el estado del sistema quede perfectamente definido, sin incertidumbre ni margen a la duda. Bien, en el caso de un sistema homogéneo, que es lo que estamos tratando ahora, un sistema homogéneo, en el caso de un sistema homogéneo de composición conocida, por tanto composición que no va a cambiar, yo sé qué composición tiene y sé que es homogéneo. Vale, pues en ese tipo de sistema homogéneo de composición conocida, basta dar 2 variables adicionales. Y con eso el estado queda definido. Es decir, puedo dar la presión y la temperatura, o la presión y el volumen, o el volumen y la temperatura. ¿Y eso por qué? Porque lo que se observa experimentalmente es que estas variables no son independientes entre sí, sino que están relacionadas. Es decir, la presión, la temperatura y el volumen no son completamente independientes entre sí. Existen relaciones entre ellas, ¿vale? Bien, eso hace que si yo defino, por ejemplo, hay 3 variables relacionadas entre sí, si yo doy el valor de 2 de ellas, el tercero me viene dado, ¿vale? Porque busco la relación, como sé el valor total y sé el valor de este y de este, pues despejando saco el valor del que me queda.
Siempre que exista una relación necesaria, no hace falta dar todas las variables, ¿vale? Bien. Por ejemplo, cualquier sistema de este tipo, sistema homogéneo de composición conocida, ¿no? Cualquier sistema con la misma composición, presión y temperatura, ocupará siempre idéntico volumen, ¿vale? Si yo tengo un sistema que tiene esa composición, bueno, pues si está a esa presión y esa temperatura, el volumen que ocupa ya viene dado necesariamente. No puedo variar ese volumen, ya el volumen está fijado, ¿vale? O, por ejemplo, del mismo modo que cualquier sistema con la misma composición, presión y volumen, implicará que está siempre a idéntica temperatura, ¿vale? Tú me das la composición, por tanto la cantidad de materia que hay y la composición química, y me dices a qué presión está y qué volumen ocupa, y yo ya te puedo decir a qué temperatura está, no hace falta que me lo digas, ¿vale? Hay una relación necesaria entre ellas. O con la misma composición, volumen y temperatura, implicará que está siempre a la misma presión. ¿Veis? Es decir, hay una relación necesaria entre las variables, no son independientes, ¿no? Hay dichos o hechos conocidos en la cultura general que de hecho manifiestan esta relación. Por ejemplo, cuando afirmamos que los cuerpos se dilatan con el calor, ¿no? Lo sabemos, por eso en la construcción de edificios, en suelos, en carreteras, siempre se dejan algunos espacios para que se pueda dilatar, porque sabemos que con el calor se va a dilatar. Si no tiene espacio para dilatarse, pues entonces se producen rupturas, ¿no? Bien. Luego, nosotros sabemos por experiencia que los cuerpos se dilatan con la temperatura, y dilatarse, ¿qué es? Aumentar el volumen. Luego, si aumento la temperatura, aumenta el volumen, que quiere decir que hay una relación entre ellos, ¿eh? No sucede que da igual el valor que tenga la temperatura, que el volumen no se ve afectado. Si eso sucediera, significaría que el volumen y la temperatura son independientes, pero no es el caso. Variando la temperatura, varía el volumen. Luego están relacionados entre sí. Muy bien. Otro ejemplo, ¿no? El volumen de un gas disminuye al aumentar la presión. Bueno, pues es una evidencia, ¿no? Si yo presiono un gas o un globo, por ejemplo, ¿no?, lleno de aire, pues puedo reducir su volumen, ¿eh? Así que la presión y el volumen también están relacionados. Si yo aplicara cualquier tipo de presión y el volumen no cambiara, implicaría que la presión y el volumen son independientes, pero no es el caso, están relacionados entre sí. Muy bien. Bueno, pues justo a la ecuación, si se conoce, que relaciona dichas variables termodinámicas fundamentales, se le llama ecuación de estado. ¿Por qué? Porque relaciona las variables que definen el estado. Esa ecuación es la ecuación de estado. La mayoría de las veces no se conocen las ecuaciones de estado de los sistemas, ¿eh? Un caso particular, que por eso es tan conocido y también porque es tremendamente útil, es la que se llama ecuación del gas ideal, que seguro que la habéis usado millones de veces, ¿no? P por V igual a nRT. Perfecto. P, presión, V, volumen, N, moles, composición, ¿vale? R es una constante y T, temperatura, ¿veis? Están relacionadas la composición, la presión, la temperatura y el volumen, las cuatro propiedades fundamentales para un sistema homogéneo, en una misma ecuación. Y esa ecuación te da justamente la relación que existen entre ellas. Y despejando, pues si sé el volumen, la temperatura, la composición, puedo saber la presión. Despejando el volumen, pues si sé la temperatura y la presión y la composición, pues puedo sacar el volumen, ¿veis? No me hace falta ya dar todas, me basta que me den todas menos una, y esa una ya la puedo sacar. Viene dada necesariamente. Existe esa relación, esa ecuación, P por V igual a nRT. P es la presión a la que está el gas, V es el volumen que ocupa el gas, N es el número de moles totales que tiene el gas, R es una constante, llamada constante de los gases, y T la temperatura. Eso es una ecuación de estado. Todas las variables termodinámicas fundamentales relacionadas en una ecuación. Esa ecuación es una ecuación de estado. Muy bien. Bien, pues ya nos queda por decir poco respecto a lo que es la definición de conceptos, ¿no? Dice, la termodinámica solo puede trabajar con sistemas cuyas propiedades estén definidas y sean medibles. Eso ya lo hemos dicho, ¿vale? Es decir, cuando tengo un sistema
en un estado. Puedo medir su presión, su volumen, su temperatura, entonces puedo estudiarlo. Y ahora a ese sistema le hago algo, entonces lo caliento o aumento la presión, entonces el sistema evoluciona. Pero evoluciona hasta llegar a un estado de equilibrio final en el que ya permanece constante. Sus propiedades han cambiado respecto a las iniciales, pero ahora se vuelven a mantener constantes. Luego, en ese sistema final, una vez que ya se ha completado el cambio, en el sistema final puedo volver a medir a qué presión está ahora, qué temperatura tiene ahora, qué volumen ocupa ahora, qué composición tiene ahora. Eso sería un estado final respecto a un estado inicial, ¿vale? Bien, entonces con los sistemas en estados de equilibrio, ¿vale? La termodinámica puede trabajar sin problema. ¿Por qué? Porque tiene unas propiedades definidas y medibles. Muy bien. Bien. Esto impone, tal como dice ahí el texto, impone dos requisitos adicionales, ¿vale? Para que el sistema pueda ser estudiado por la termodinámica, tiene que tener propiedades medidas y observables, ¿vale? Y entonces esto pone las siguientes condiciones. La primera, ya de alguna manera ya lo he dicho, ¿no? Es que esos sistemas tienen que estar en equilibrio. Porque si no está en equilibrio, significa que ese sistema está evolucionando y por tanto no tiene una propiedad definida, porque está cambiando constantemente. Por ejemplo, su temperatura está aumentando. Pues ese sistema no está en ningún estado. Ese sistema está evolucionando, está en pleno proceso, en pleno cambio. Solo cuando la temperatura ya se estabilice y se quede fija, entonces se ha alcanzado un estado de equilibrio, un estado definido, ¿vale? Decimos que un sistema está en equilibrio cuando sus variables termodinámicas no cambian con el tiempo. Si lo mido y veo que está a una presión, tiene una temperatura, un volumen, me voy, vuelvo a la media hora, mido y sigue estando a la misma temperatura, a la misma presión, ocupando el mismo volumen, o la misma composición. Vuelvo dentro de 2 días y sigue igual. Bueno, pues es un sistema que está en equilibrio, ¿eh? Sus variables termodinámicas no cambian con el tiempo, ya es estable. Sus propiedades tienen un valor estable, permanente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues la termodinámica, como solo puede trabajar con sistemas que tengan propiedades definidas, eso implica que ese sistema tiene que estar en equilibrio. Si no estuviera en equilibrio, significa que estaría cambiando. Por tanto, no podría dar un valor para las propiedades. Tendría que esperar a que se volvieran a quedar fijas y por tanto a que volviera a alcanzarse el equilibrio. Así que la termodinámica solo trabaja con sistemas en equilibrio, Bien, para que un sistema esté completamente en equilibrio y por tanto pueda ser perfectamente estudiado por la termodinámica, porque todas sus propiedades están definidas, tienen que cumplirse a la vez 3 equilibrios, ¿vale? Para que el equilibrio sea total, tienen que darse a la vez 3 equilibrios, que son: primero, equilibrio mecánico. No debe haber fuerzas descompensadas entre distintas partes del sistema. Claro, si las fuerzas no están compensadas entre sí, implica que una es mayor que otra y entonces la desplaza. Y entonces, ¿qué significa? Que si hay distintas fuerzas no compensadas en el sistema, implica que habrá movimiento de materia. Y si hay movimiento de materia, ese sistema no está en equilibrio. Bien. Luego, el primer equilibrio, para que se dé el equilibrio total, tiene que haber equilibrio mecánico. Es decir, que todas las fuerzas en el sistema estén compensadas, ¿vale? Todas las fuerzas en el sistema estén compensadas. Nosotros habitualmente las únicas fuerzas con las que vamos a trabajar son las relacionadas con la presión. O sea, dicho de otra manera, que las presiones no cambien, o que las presiones se hayan igualado, por tanto estén en equilibrio. Muy bien. Equilibrio mecánico. ¿Qué otro equilibrio tiene que darse a la vez para que haya equilibrio completo? Pues tiene que darse también equilibrio térmico. Es decir, no puede haber diferencia de temperatura entre distintas partes del sistema. Porque si hubiera esa diferencia de temperatura, implicaría que hay una parte más caliente que otra, y entonces empezaría a haber una transferencia espontánea de calor de la parte caliente a la fría, de manera que la parte caliente se iría enfriando y la parte fría se iría calentando hasta que finalmente se igualan las temperaturas. Luego, en ese caso ya no tendría un único valor de temperatura, tendría 2 como mínimo, que van variando. Por tanto, ya no es un valor estable, primero que no es único, y en segundo lugar no es estable,
hasta que finalmente se iguala en todo el sistema, entonces ya se alcanza el equilibrio térmico. En ese momento ya sí que hay una única temperatura que es la misma en todo el sistema, ¿vale? Equilibrio térmico. Tiene que haber equilibrio mecánico, igualdad de presiones, tiene que haber equilibrio térmico, igualdad de temperaturas. Muy bien, y tiene que haber un equilibrio adicional para que el equilibrio sea completo, y es lo que se llama equilibrio material, el equilibrio material. Y nos dice el texto, ¿no? La composición debe ser constante con el tiempo, es decir, no puede estar ocurriendo reacciones químicas que no estén ya en equilibrio, porque las reacciones químicas pueden llegar, empiezan y llega un momento en que ya las concentraciones no varían, se alcanza un equilibrio, ¿vale? Bien, entonces no pueden estar ocurriendo reacciones que no estén en equilibrio, ni puede haber transferencia de masa, de materia, de unas partes a otras del sistema. Bien, porque en ese caso estarían cambiando las propiedades del sistema con el tiempo. Es decir, una reacción química, si se está produciendo, la composición, que es una propiedad esencial, la composición está cambiando con el tiempo. Luego no hay una composición definida. Tengo que esperarme a que ya las concentraciones no cambien y entonces ya se alcanza el equilibrio, la composición se mantiene constante, ahora sí, hay equilibrio material. Antes no, porque está cambiando la composición, ¿no? Del mismo modo que si, por ejemplo, se está evaporando una sustancia, pues entonces constantemente la cantidad de materia en forma de vapor y en forma de líquido está variando constantemente hasta que se evapore todo, ¿no? Y sea todo vapor, por ejemplo. Pues, mientras se está evaporando, no hay equilibrio material. Hay materia que está fluyendo de la parte líquida a la parte vapor. Se está evaporando. Entonces me tengo que esperar a que ese proceso termine. O bien que se alcance un equilibrio líquido-vapor, que sobreviva el líquido y el vapor a la vez, a esa presión y temperatura ya en equilibrio, ya la cantidad de vapor y la cantidad de líquido permanecen constantes. O bien que termine el proceso completo y se evapore del todo y ya finalmente tenga un vapor, por ejemplo vapor de agua, que está a una cierta presión, temperatura, etcétera, y ya tiene unas variables definidas, constantes, ¿vale? Eso es equilibrio material. O sea, no puede cambiar la composición ni puede haber flujos de materia de unas partes a otras del sistema. A eso le llamamos equilibrio material. Entonces, un sistema está completamente en equilibrio y por tanto todas sus propiedades están definidas y son medibles, en un sistema homogéneo, ¿no? Definidas y medibles, si hay equilibrio mecánico, igualdad de presiones, equilibrio térmico, igualdad de temperatura y equilibrio material. De momento no podemos decir cuál es la condición de equilibrio material. La de equilibrio mecánico es muy fácil porque es igualdad de presiones y la del térmico igualdad de temperaturas, pero la de equilibrio material, ¿qué es lo que se iguala para que haya equilibrio material? Eso lo veremos en su momento. Pero tiene que haber equilibrio material. Yo tengo que observar que no se están produciendo cambios de composición ni movimientos de masa de unas fases a otras. Muy bien. Y hemos dicho que para poder estudiar la termodinámica con un sistema tiene que tener propiedades definidas. Y eso exige, en primer lugar, que esté en equilibrio. Ya lo hemos visto. Pero en segundo y último lugar, también exige que los sistemas deben ser macroscópicos, es decir, sistemas grandes. ¿Por qué? Porque las variables termodinámicas que medimos son variables macroscópicas en sentido estricto. Es decir, que se han definido mediante una medida en sistemas macroscópicos y solo tienen sentido en sistemas macroscópicos. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es una propiedad macroscópica. La temperatura no está definida para un átomo o una molécula. Una molécula no está a ninguna temperatura. La temperatura siempre está definida cuando hay un conjunto enorme de átomos o un conjunto enorme de moléculas. Entonces sí está definida la temperatura. Bien, luego conforme el sistema se va haciendo pequeño, llega un momento de cierta dimensión en que hay ya tan poca cantidad de materia, el sistema deja de ser macroscópico y es que las variables macroscópicas no se pueden medir. O sea, ya no están definidas. Por lo tanto, no podría medir una temperatura o una presión para un átomo o una molécula. Por tanto, no hay un valor definido para esa propiedad y por tanto el estado no está definido y por tanto no se puede estudiar por la termodinámica. Así que
Para que haya variables que yo pueda medir, que sean estables y tal, necesito que el sistema esté en equilibrio y que sea macroscópico. Que esté en equilibrio y que sea macroscópico. Muy bien. Finalmente, este es, digamos, el último concepto que definimos dentro del vocabulario esencial, ¿no? Función de estado. ¿A qué llamamos? Es importantísimo este concepto, ¿no? ¿A qué llamamos función de estado? Pues dice el texto, es cualquier variable o propiedad, ¿vale?, de estas que estamos midiendo, la presión, la temperatura, etcétera, del sistema que dependa exclusivamente del estado actual en que se encuentra el sistema y no de cómo ha llegado a él. Es decir, no depende de la historia previa, ¿no?, de ese sistema. Por ejemplo, si tengo 18 gramos, ¿no?, lo pone ahí el texto, 18 gramos de agua líquida en equilibrio a 20 grados y una atmósfera, igual que antes, ¿no?, 18 gramos de agua líquida, 20 grados y una atmósfera, esas propiedades actuales, 18 gramos, 20 grados, una atmósfera, esas propiedades son independientes de si dicha cantidad de agua haya estado sometida antes, por ejemplo, a 300 atmósferas de presión y una temperatura de 150 grados, ¿no? Dice, no, porque el estado actual es que tengo 18 gramos de agua y está a 20 grados y una atmósfera. Punto. Dice, no, pero es que ese agua, verás, esa agua en realidad la cogí de un glaciar en Groenlandia y después lo derretí y lo destilé para que fuera agua pura y tal, y después hice un proceso en el que disminuí mucho la presión y se vaporizó y después se condensó cuando volví a aumentar la presión, lo calenté muchísimo, lo enfrié. Dice, bueno, ¿para qué me cuentas toda esta historia? A ver, ¿esto es agua pura? Sí. ¿Son 18 gramos? Sí. ¿Está a 20 grados? Sí. ¿Y a una atmósfera? Sí. Pues ya está. No me cuentes la historia previa, porque no me hace falta. Esas propiedades que realmente solo dependen del estado actual del sistema y no de cómo se ha llegado a él, esas propiedades, esas variables, se denominan funciones de estado. ¿Por qué? Porque solo dependen del estado en el que está el sistema. Solo dependen del estado actual y no de todo lo que haya ocurrido antes en toda la historia de esas moléculas de agua. Bien, veremos que hay otras propiedades o otras magnitudes físicas, medibles, cuantificables, que no cumplen esto. Es decir, que sí que dependen del modo en que hayas llegado del estado inicial al estado final. Por tanto, ya no dependen solo del estado en el que está el sistema, sino que depende de cómo se ha llegado a él. ¿Vale? Bien. Si solo depende del estado actual del sistema, se llama función de estado. ¿Eso qué implica? Pues eso implica necesariamente, y es importante, que la variación neta, o sea, el cambio total que se produce en esa variable, en esa función de estado, al pasar de un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final, es decir, se ha producido un cambio, pero antes estaba en un estado estable y ahora vuelve a estar en otro estado estable, pues el cambio total en esa propiedad depende solo de cuánto valga esa propiedad en el estado final y cuánto valía en el estado inicial. Y da igual el camino por el que haya llegado del estado inicial al estado final. Da igual el camino, ¿vale? Por ejemplo, si yo comparo un estado inicial en el que yo tengo 18 gramos de agua en equilibrio a 20 grados y una atmósfera, con esos mismos 18 gramos de agua a 150 grados y 300 atmósferas de presión, si los dos estados están en equilibrio, es decir, esas propiedades ya son estables, pues entonces podemos decir, sin ningún tipo de duda, que ¿cuál ha sido la variación de presión? Pues la variación de presión ha sido, a ver, ¿cuál es la presión final? 300. Menos, ¿cuál es la presión inicial? 1. Antes estaba a 1 atmósfera. Pues 300 menos 1, la variación ha sido 299 atmósferas. Y dice, no, pero es que por el camino lo llevé a 1500 atmósferas. Y después dice, bueno, vamos a ver, ¿ahora a cuánto está? A 300. Y antes a 1. La diferencia es 299. Punto. Ese cambio en el valor de la variable es independiente del camino. Depende solo del valor final y del valor inicial. Bien. Lo mismo pasaría con la temperatura en el ejemplo que estamos poniendo. Inicialmente estaba a 20 grados y al final está en un estado en el que se encuentra a 150 grados. Bueno, pues 150
que tiene al final, menos 20 que tenía al principio, la variación ha sido de 130 grados. Y ya está. Y no me cuentes historias de que primero hiciste esto, después lo otro, después pasó para allá. No, no, no. ¿Cuál es el valor ahora? ¿Cuál es el valor al principio? Bueno, pues el cambio total ha sido este. Perfecto. Entonces, todas las propiedades que dependen solo, efectivamente, de su valor final y su valor inicial y no dependen del camino que se siga, son funciones de estado. Bien, solo depende del estado actual en que se encuentra el sistema. Hay muchas funciones, dice ahí el texto, de estado establecidas, además de la temperatura, que ya la hemos dicho muchas veces, la presión o el volumen, ¿no? Por ejemplo, son funciones de estado, que ya las veremos con detenimiento, la energía interna que tiene un sistema. La energía que tiene un sistema depende solo del estado en el que se encuentra el sistema en ese momento, ¿vale? Y no de cómo ha llegado a ese estado. La entropía también es, ya la veremos, también es una función de estado, depende solo del estado actual del sistema. La energía libre de Gibbs y otras que iremos viendo, la entalpía, etcétera, son funciones de estado, dependen solo del estado actual del sistema. Muy bien, y esto es muy importante, porque nos va a permitir hacer muchos cálculos, y por tanto determinar cuáles han sido los cambios de muchas de estas propiedades, aunque el camino haya sido muy difícil, porque solo me tengo que fijar en el estado final y en el estado inicial. Valor final menos valor inicial me da el cambio neto que se ha producido, punto. Si es función de estado, es así. Un ejemplo que nos ayuda a entender esto quizá es la altura. La altura es una función de estado. La altura a la que tú estás depende solo del estado en el que te encuentras ahora y no de cómo has llegado ahí. Por ejemplo, esto es Sierra Nevada, ¿vale? Para lo que os guste el esquí, pues reconoceréis. Aquí está Prado Llano, ¿vale? Bien, tenemos el Veleta, el Mulhacén, muy bien. Y todas estas rayitas pues son distintas pistas de esquí. Distintas pistas de esquí. Bien, pues resulta que la diferencia de altura entre el Veleta y Prado Llano es la misma, en particular es 1198 metros. La diferencia de altura entre este punto y este punto, la diferencia de altura es 1198 metros. Y es independiente de si tú bajas por esta pista de esquí, o si bajas por esta pista, o si bajas por esta pista. El cambio en altura será la altura del Veleta, que son 3396, menos la altura de Prado Llano, 2100 metros. Ya está. Entonces la altura es una función de estado. Cuando tú estés encima del Veleta, pues estará a esos 3600, ¿no?, metros de altura, y cuando estés en Prado Llano estarás a 2100 metros, independientemente de que hayas subido por este telesilla o por el otro, o que hayas bajado por una pista de esquí o por otra. La altura no depende del camino, depende solo de a qué altura estás, el estado en el que te encuentras, ¿no? O lo mismo si queremos ir del Veleta al Mulhacén, pues la diferencia de altura entre ellos es de 83 metros. Y dice, no, pero es que yo he ido andando por debajo. ¿Y qué? ¿Ha cambiado la altura de este y la altura de este? Pues la diferencia de altura entre ellos sigue siendo 83 metros. Dice, no, pero es que he ido en helicóptero. ¿Y qué me estás contando? La altura no depende del camino por el que hayas ido. En cambio, hay otras cuestiones que sí dependen del camino. Por ejemplo, el trabajo que tú tienes que hacer. El trabajo que tú tienes que hacer para ir del Veleta al Mulhacén es distinto si vas andando o si vas en helicóptero. En particular, si tú eres el sistema, si vas en helicóptero prácticamente no haces trabajo. Y si vas andando, pues tienes que gastar bastante energía. Luego, la energía, el trabajo que a ti te va a costar variar esos 83 metros de altura, el trabajo que a ti te va a costar sí que depende del camino. La variación va a ser 83 metros de altura entre un punto y otro, pero el trabajo que a ti te va a costar pasar de un sitio a otro es diferente, en función de que vayas andando, que te lleve alguien a caballito o que vayas en helicóptero, ¿no? Del mismo modo que si bajas en esquí, esquiando, ¿no?, desde el Veleta hasta Prado Llano, la cantidad de metros que recorres, no la diferencia de metros en altura, sino la cantidad de metros que recorres de nieve es distinta. Al final estarás bajando siempre una altura de 1198 metros, porque la altura final y la inicial son las que son.
has caído 1198 metros de altura. Pero el número de metros recorridos de superficie son distintos, dependen del camino. Y por tanto el trabajo que a ti te va a costar salvar esa diferencia de altura es distinto en función del camino que tomes. Del mismo modo que si quieres subir andando, haciendo senderismo, ¿no? Pues subir de Prado Llano al Veleta, pues siempre va a suponer subir 1198 metros de altura. Pero no te va a costar el mismo trabajo si vas por una línea recta y subiendo una gran pendiente, que si vas bordeando por aquí, o que si das toda una vuelta por aquí y después subes hasta aquí. Al final, la variación en altura sigue siendo 1198 metros, eso es impepinable, eso es una función de estado. Pero el trabajo que te cuesta a ti es distinto. Luego, el trabajo no es una función de estado, ¿vale? La altura es una función de estado, el trabajo no es una función de estado. Los metros recorridos no son una función de estado, no dependen solo del estado final y inicial, sino que dependen explícitamente del camino que escoja, ¿de acuerdo? Bien, pues todas las variables que no dependan del camino, que solo dependen del estado final y estado inicial, son variables de estado, funciones de estado. Una vez que hemos definido el vocabulario esencial de la termodinámica, para que nos entendamos a qué nos referimos, ¿no? Con función de estado, con variable de estado, y con variables extensivas, variables intensivas, sistema homogéneo, sistema heterogéneo, sistema en equilibrio. Bien, pues ya hemos visto todos esos conceptos, esas definiciones. Ahora nos queda definir muy bien algunas de las propiedades termodinámicas esenciales. No hemos parado de hablar de presión y temperatura, y son realmente importantes, realmente determinantes, probablemente la temperatura más que la presión, pero es necesario que tengamos muy claro qué es la presión, a qué nos referimos con presión y cómo se mide, cuáles son sus unidades. Del mismo modo que tendremos que ver qué es la temperatura, bastante más difícil que saber qué es la presión, qué es la temperatura y cómo lo medimos, qué unidades utilizamos. Eso lo veremos más adelante. El volumen no hace falta explicarlo porque es absolutamente intuitivo. Los volúmenes estamos acostumbrados a verlos y a medirlos, ¿no? Lo que ocupan los objetos por sus dimensiones. Muy bien, luego vamos a ver la presión. ¿Qué es lo primero que se dijo en el ámbito científico acerca de la presión? Pues fue Torricelli. Hizo la siguiente experiencia. Tenía un tubo de vidrio de 1 metro, o sea, 1 metro de largo, un tubo grande. Lo llenó con mercurio y lo tapó, ¿vale? De manera que el tubo estaba completamente lleno de mercurio. A la vez tenía como un plato, como estáis viendo aquí, un plato lleno de mercurio, un recipiente. Entonces, tapó el tubo lleno de mercurio, le dio la vuelta y lo sumergió en mercurio. Y obviamente quitó el dedo de abajo, o sea, destapó el tubo. Inmediatamente, ¿qué hizo el mercurio? Pues obviamente el mercurio es atraído por la fuerza de gravedad. De hecho, el mercurio es muy denso, pesa una barbaridad. Y entonces, claro, toda esa columna de 1 metro de mercurio, pues pesa muchísimo. Y entonces, claro, atraído por la gravedad, empezó a caer. Claro, y va cayendo, ¿veis? Aquí está tapado, lo sumerge, y va cayendo, y por tanto este plato se va llenando de mercurio cada vez más, ¿no? Pero llegó un momento a esta altura en que pum, va y se para. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿el mercurio no pesa tanto? Sí. Pero, ¿y entonces por qué no sigue saliendo? ¿Qué es lo que le impide seguir saliendo por aquí y que el recipiente se me siga llenando de mercurio? Pues tiene que haber ahí una fuerza contraria que sostenga la columna de mercurio. Si sobre esta superficie no hay ninguna fuerza actuando, entonces esto seguiría cayendo hasta el final. Si no cae hasta el final, es que lo que pesa esta columna está siendo compensado por una fuerza exterior que actúa sobre esta superficie y que impide que siga subiendo, ¿vale? Se ve aquí, ¿vale? Es lo mismo que si sobre ese mercurio yo colocara un disco sólido y con un dispositivo giratorio
pues voy bajando el disco, voy bajando el disco. Pues claro, yo voy empujando al mercurio y mientras voy empujando al mercurio, el mercurio va subiendo por el tubo. Y si sigo empujando, pues obviamente se sigue subiendo por el tubo. Bien, luego lo que ocurre aquí, si el mercurio deja de caer, es que alguien está haciendo una fuerza sobre esa superficie. Una fuerza que está sosteniendo lo que pesa una columna de 760 milímetros de mercurio. ¿Y esta fuerza quién la está ejerciendo? Pues la presión atmosférica. Es decir, la cantidad de metros de aire, ¿no?, que tenemos en la atmósfera, pues obviamente también son atraídos por la gravedad, pesan, y ejercen por tanto una presión sobre la superficie de la Tierra. Bueno, pues la presión que ejerce la atmósfera, o presión atmosférica, es igual a la presión que ejerce una columna de 760 milímetros de mercurio. Y así es como se midió por primera vez la presión y se le dio un valor. A esa altura, 760 milímetros de mercurio, se le asignó el nombre de atmósfera. Entonces es una unidad de medida de presión. Una atmósfera, pues es la presión que ejerce la atmósfera, que es igual a la presión que ejerce, a la presión que ejerce una columna de 760 milímetros de mercurio de altura, ¿no? 760 milímetros de mercurio. En realidad, ¿por qué se adoptó el valor de 760 milímetros de mercurio? Para que ese sea la unidad. Porque si uno mira la presión atmosférica, si con este dispositivo mide la presión en distintos puntos, pues obviamente si uno se va a lo alto de una montaña, la presión es menor, que significa que el mercurio caería más, su altura sería más pequeña. Bien, pero a nivel del mar, si yo mido en muchísimos sitios, en momentos diferentes, pero claro, también por la climatología hay momentos de altas y bajas presiones, ¿no? O sea que no es una constante, pero si uno mide mucho tiempo a nivel del mar, se da cuenta que normalmente la presión está alrededor de 760 milímetros de mercurio. Entonces, como es una presión como muy frecuente, la presión de ese orden, de 760, pues se adoptó como unidad de medida. Entonces, a 760 milímetros de mercurio le llamamos una atmósfera, punto. Y entonces ya quedó fijada la unidad de presión. Bien, Torricelli es anterior a Newton y a Pascal, ¿no? Con la mecánica de Newton ya se definieron mucho mejor las fuerzas, ¿no?, y la presión. Entonces se pudo dar una definición mucho más acabada que la puramente empírica de Torricelli, ¿no? Dice el texto, ¿no?, que una definición más precisa sería que es la fuerza que se ejerce perpendicularmente a una superficie por unidad de área. Es decir, si esto es una superficie, por ejemplo la superficie de mercurio, ¿no?, que hemos visto ahí en el recipiente, pues la presión es la fuerza total perpendicular a esta superficie, la fuerza total, dividido por el área sobre la que está actuando, ¿vale? Fuerza dividido el área sobre la que actúa. Bien, a la fuerza se le dio la unidad del Newton, ¿vale? Newton. Bien. Y el área, en el sistema internacional me refiero, ¿no?, el Newton, y al área tiene unidades de metro cuadrado. Entonces, si la presión es fuerza partido área, será Newton partido metro cuadrado. Y entonces al Newton partido metro cuadrado, que en el sistema internacional serían las unidades de la presión, se le dio un nombre. Al Newton partido metro cuadrado se le llamó Pascal, en honor a Pascal, ¿vale? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué sería un Pascal como unidad de presión? Pues sería la presión en la que se ejerce cuando un newton de fuerza actúa sobre un metro cuadrado de superficie. Esa presión es la que se adopta como unidad en el sistema internacional. Eso es un Pascal. Muy bien, perfecto. Bien, entonces por un lado está Torricelli, que ha medido la altura de una columna de mercurio y a lo que le hemos llamado una atmósfera. Y por otro lado está esta definición de Newton del Pascal. ¿Qué relación hay entre el Pascal y la atmósfera? ¿Cuántos pascales son una atmósfera? ¿Cuántos pascales son 760 milímetros de mercurio? Pues eso se puede calcular. Fijaos, sé que la presión es fuerza partido área.
la fuerza que hay en una columna de mercurio es el peso de esa columna de mercurio, ¿vale? Luego la fuerza que está actuando es el peso. ¿Y el peso qué es? Es la masa por la gravedad. Como es un líquido, la masa, o sea, más que medir la masa, se miden volúmenes. Por eso transformamos la masa a través de la densidad. ¿La densidad qué es? La densidad es masa partido por volumen. Luego, si el volumen lo despejo y pasa multiplicando, la masa sería densidad por volumen. Así que donde aparece masa pongo densidad por volumen. Entonces, fijaos, si yo multiplico la densidad del mercurio por el volumen del mercurio por la gravedad, ese producto me da lo que pesa la columna de mercurio, por tanto la fuerza que está actuando. Muy bien. Bien, y el área, pues el área será el área del tubo que contiene la columna de mercurio, ¿vale? Si yo tengo una columna de mercurio que es cilíndrica, pues el área será el área de ese tubo, ¿vale? De la sección de ese tubo. Perfecto, entonces fijaos, la fuerza que está actuando es el peso, que sería la densidad por el volumen por la gravedad, dividido por el área del tubo. Esa sería la presión en unidad del sistema internacional. Bien, pero el volumen, ¿qué es? El volumen de un cilindro, es el área, ¿no?, de la base por la altura. Bien, luego el volumen es área por altura. Claro, date cuenta que este área es el mismo que el área que está dividiendo, es el área del tubo. Luego este área se me va con este área y me queda que la presión sería, de acuerdo a esta definición de fuerza partido por área, sería la densidad del mercurio por la gravedad y por la altura de la columna de mercurio. Fijaos que es fácil, porque esas tres cosas las conocemos, ¿no?, para la atmósfera. La densidad es la densidad que tenga el mercurio. Entonces se tomó como valor la densidad que tiene el mercurio a 0 grados centígrados, ¿vale? La gravedad es la aceleración de la gravedad, la constante de la gravedad, que la conocemos. Y la altura, pues ya hemos dicho que hemos definido 760 milímetros de altura, ¿no? Luego, si sustituimos los valores, ¿veis? Esta es la densidad del mercurio, esta es la gravedad terrestre y esta es la altura, todo expresado en unidad del sistema internacional, kilogramo metro cúbico, metro segundo cuadrado, y la altura expresada en metros, 0,760. Pues os da... O sea, fijaos que una atmósfera, que es 760 milímetros de mercurio, en pascales es del orden de 100.000 pascales. O sea, la unidad del pascal es muy chiquitita, hacen falta un montón de pascales para igualar la presión atmosférica. Bien, aquí tenéis la equivalencia de todas las unidades que hemos visto de presión. Y es fundamental que la tengáis clara, ¿no? Entonces, fíjate, una atmósfera se ha definido como la presión que ejerce 760 milímetros de mercurio. Bien, al milímetro de mercurio, en honor a Torricelli, también se le llama torr. Entonces, si en algún problema o ejercicio o en la teoría se habla de presión en torr, torr es lo mismo que milímetro de mercurio, ¿vale? Luego, una atmósfera serían 760 torr, 760 milímetros de mercurio. Muy bien. Por otro lado, hemos hecho el cálculo y establecemos la equivalencia. Y digo, pues una atmósfera, que es la presión de 760 milímetros de mercurio, son 101.325 pascales. 101.325 pascales. Muy bien. Entonces, como queda una cantidad tan enorme, se define una unidad bastante mayor, del orden de 100.000. ¿Vale? Entonces, a cada 100.000 pascales digo que es un bar. Cada 100.000 pascales son un bar. O sea que dividiendo por 100.000 me da la presión en bares. Entonces, fijaos que en bares es 1,01325, tal como está aquí, ¿vale? Bien. Entonces, fijaos que hemos definido el bar como 10 elevado a 5 pascales, 100.000 pascales. ¿Vale? Que es un bar son 100.000 pascales. Entonces, fijaos que con estas equivalencias que tenemos aquí, la atmósfera, la presión expresada en atmósferas, es prácticamente igual a la presión expresada en bares, pero no son idénticas. Fijaos que uno es 1 exacto, una atmósfera, y una atmósfera es 1,01, o sea, prácticamente 1 exacto, pero no es 1 exacto, 1,01325 bares, ¿vale? Esta sería la equivalencia exacta, precisa,
entre la atmósfera y el bar. Bien. Por comodidad, en fisicoquímica, siempre veréis que vamos a utilizar como unidad la atmósfera o el bar, habitualmente. En la mayoría de aplicaciones es más conveniente, es más fácil, es más cómodo si expresamos la presión en atmósfera o en bares. Luego serán las unidades preferidas que utilizaremos para la presión.